En esta sesión vamos a revisar el proceso de instalación vía CMake de Mona Engine y una aplicación de Mona Engine, ¿ya? Entonces, lo primero es ir al repositorio, ¿cierto? Vamos a clonar, podemos usar la versión HTTPS, vamos a clonar Mona en algún directorio de trabajo, Mona Engine, y aquí en esta versión de Mona se utilizan algunos submódulos Git, por lo tanto es necesario ejecutar Git submodule update init recursive. ¿Ya? Aquí agregué presets para que bueno, sea un poco más fácil la compilación. Entonces voy a utilizar el VS Debug. De hecho, VS Debug Examples. CMake realizó bastantes operaciones que tienen que ver con las bibliotecas de terceros por alguna razón. Em, pero la verdad no necesitamos entender el detalle, simplemente funcionó. ¿Ya? Entonces me generó acá los archivos de construcción para Visual Studio. Y acá tengo esta carpetita examples con los ejemplos a revisar. Voy a compilar todo en modo release. Y mientras tanto, vamos a revisar qué es lo que está pasando aquí. Sí, make list. ¿Ya? Este archivo tiene aquí las instrucciones para el proceso de compilación de la versión actual. Es la versión que estoy llamando versión 3.0 en el repositorio. ¿Ya? El tag, aquí el tag 3.0.0. A ver, lo usual, que es lo mismo de siempre. Bueno, aquí hay una variable, un option, ¿cierto? Build examples está en on. Eso podríamos compararlo, ¿cierto? Entonces acá por defecto está en on. Y cuando utilizo aquí VS Debug, esto sería un error, ¿cierto? Porque yo quiero que por defecto esto esté en off. ¿Ya? Debería ser así. Entonces cuando intenten compilar el preset VS Debug, va a tomar el valor off y cuando para los ejemplos y cuando utilicen VS Debug Examples, aquí se sobrescribe el valor por defecto off, ¿cierto? Por el on que estoy dando aquí. Se me están abriendo cosas del plugin de CMake de Visual Studio Code que no necesito en este momento. ¿Ya? Eso sería lo correcto. Lo voy a submediar después del video, pero ya, lo importante es que ahora voy a compilar la versión con ejemplos. ¿Ya? Continúa. Entonces, si hay ejemplos, ¿cierto? Se me va a considerar este subdirectorio, que es justamente lo que pasó aquí. Se sigue compilando, pero apareció este directorio, ¿cierto? Examples. Ya. Y lo siguiente es estas variables, ¿cierto? De instalación. Tenemos bindir, include dir, leave dir, y eso sería, ¿cierto?
Aquí estoy usando, en realidad esta parte todavía tiene algunas falencias, pero dejémosla así por ahora. Lo importante es que todo lo relacionado con el target Mona Engine se va a instalar en los directorios que están definidos por estas variables, ¿cierto? Que vienen definidos por ese include de CMake. Y me va a poner los ejecutables en un directorio y las bibliotecas estáticas en otro. ¿Ya? Eso, acá no tengo un condicional para la instalación de Mona. Aquí la estoy dejando público. Cualquier usuario de Mona Engine también va a terminar instalando Mona Engine, ¿ya? Porque aquí no está protegido por una opción. Debería agregarla, efectivamente, ¿ya? Em, Sin embargo, después de instalar esto, ¿cierto? El programa Mona Engine, estoy ejecutando aquí otra instrucción que tiene que ver con los assets, ¿ya? Estoy diciendo que me instale un directorio llamado Engine Assets, que está en el directorio de este archivo CMake. Aquí está Engine Assets. Dentro de esta carpeta existe otra carpeta que se llama Shaders y que incluye todos los shaders que se están utilizando por el rendering engine de Mona, ¿ya? Eso es importante porque esos assets van a ser necesitados por el ejecutable. El ejecutable, mientras se ejecuta, va a cargar en tiempo de ejecución estos archivos. Así que necesito saber dónde van a estar. Es parte de mi producto, ¿ya? No es código C++, es un asset, pero necesito que estén, que los tenga el cliente o el usuario de mi programa, ¿ya? Si esto no está, el ejecutable no los va a encontrar y va a dar error, ¿ya? Entonces necesito que eso esté en el directorio de instalación donde están los binarios. ¿Por qué en los binarios? Porque lo voy a referenciar de esa forma, ¿ya? En un segundo les cuento cómo. Em, Acá hay un condicional. Si es que Mona Build Examples está encendido o apagado, se van a instalar estos ejemplos. Y al igual que antes, va a utilizar los mismos directorios. Se fijan, bin, libdir y libdir para el archive. Y me va a instalar todos los ejemplos que tengo aquí en la carpeta examples a la fecha. ¿Ya? Eso es lo importante. Y lo otro es que los ejemplos son, bueno, aplicaciones que utilizan el mismo motor Mona Engine, pero necesitan sus propios assets. Entonces, esos assets los tengo aquí en una carpeta aparte. Ahí hay animaciones, archivos de audio, modelos 3D, texturas. Entonces, necesito que los ejemplos tengan acceso a esos archivos. ¿Cómo hago eso? Instalando el directorio. Entonces, de la misma forma que antes instalé los assets del motor, del engine, ahora voy a instalar una carpeta con los assets de los ejemplos, ¿ya? Pero esto solo le importa a los ejemplos. Si yo voy y desarrollo otro programa que utilice Mona Engine, no le interesa que yo construya los ejemplos, ¿cierto? Ni que instale estos assets, ¿ya? Lo que sí le va a importar son los assets del engine y por eso están en carpetas diferentes, ¿ya? Podría ser interesante quizás considerar como assets del engine, quizás ciertas formas básicas como cubos, algún toroide, quizás algún modelo articulado de prueba, ¿ya? Pero por ahora eso es lo que tiene. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí en el directorio de binarios también es... también debería considerar los DLL, ¿ya? Si construyo DLLs deberían instalarse con eso, ¿ya? Entonces revisemos si es que ya terminó. ¿Sí? Ah, pero como modifiqué el CMake, bueno, lo voy a recargar y en realidad no deberían haber diferencias. Así que debería compilar instantáneamente, ¿ya? Todo fue exitoso. Y ahora voy a abrir por aquí. Bueno, revisemos. El preset lo que hace es considerar como directorio de instalación, ¿cierto? El install paralelo al código fuente.
Así que vengo aquí y tengo esto y voy a ejecutar ahora el proceso de instalación. Entonces tengo que buildear el target install y me genera aquí este directorio. Y aquí me generó estas tres carpetas. ¿Ya? Bin me dejó todos los ejecutables, que son solamente los códigos de ejemplo. Si yo no buildeara los ejemplos, o sea, simplemente utilizo la biblioteca Mona Engine, no pasaría, no estarían estos binarios aquí, ¿cierto? Tampoco SDLL. Y los assets de los ejemplos tampoco, sino que solo los assets del engine, ¿ya? Que son los shaders. ¿Ya? Y los pueden revisar, por ejemplo, ese tiene que ver con iluminación flat para un modelo con un sistema de animación por esqueleto, ¿ya? Ahí está, el shader. Otra carpeta, el include. Aquí, bueno, esto está con deficiencias por ahora, se están instalando headers que tienen que ver con bibliotecas que son dependencias de las dependencias de MonaEngine, que tienen que ver con OpenAL y con Async. Honestamente esto no lo queremos, así que hay que modificar ese archivo CMake para que esto no ocurra, ¿ya? Pero por ahora no molestan, así que dejémoslo ahí. Y lo interesante está en la carpeta lib. MonaEngine es esta única static lib. Esto es lo que necesitamos para que funcione. Ahora, del mismo modo, está pasando que Async, que es una biblioteca que permite cargar modelos, texturas, animaciones, de hecho no texturas, pero maneja las texturas de los modelos, ¿ya? Pero el usuario de MonaEngine no debería necesitar esa static lib. Ya todo lo que necesite, la idea es que está solamente dentro de monaengine.lib. Ahora el OpenAL, bueno, no necesitamos el lib, pero sí vamos a necesitar en el lado de los binarios, ¿cierto? Vamos a necesitar la DLL. OpenAL se compila como una DLL para que no interfiera con la licencia. MonaEngine tiene licencia de MIT, por lo tanto ustedes pueden desarrollar aplicaciones comerciales con MonaEngine sin ningún problema. Tienen que poner la licencia simplemente cuando publiquen la aplicación en algún lugar. Y en cambio con OpenAL tiene licencia LGPL, por lo tanto si uno enlaza estáticamente, el código completo tiene que quedar con esa licencia que en mi entendimiento te obliga a entregar el código fuente de tu aplicación. Como se trata de un videojuego, probablemente uno no quiere dar el código fuente del videojuego. ¿Ya? Entonces, si uno la enlaza dinámicamente, o sea, en tiempo de ejecución, la gracia es que OpenAL queda como un archivo aparte, con su licencia aparte, y no interfiere con la licencia de mi programa en particular. ¿Ya? Eso pasa porque es LGPL. ¿Ya? Si fuera GPL, tampoco podría hacer eso, ¿ya? Legalmente. Ahora, yo no soy abogado, así que esto es solo mi entendimiento limitado del sistema. Si estoy equivocado, en realidad ustedes deberían revisar cada licencia y asesorarse al respecto. ¿Ya? Pero esa es la convención tradicional. Ya, lo importante es que se instaló MonaEngine y está todo aquí y puedo venir y revisar los ejemplos. Por ejemplo, abro aquí el ejemplo de Breakout. Y vemos que funciona. Oh, no sé si lo pilló. Ahí está. No, no, está difícil la última. Ah, lo logré. Misión cumplida. Qué aburrido el juego, no me felicita ni nada. Y perdí. Pero gané antes. Ya. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Entonces, este ejecutable de alguna manera encontró los assets, solito. ¿Ya? Sin nadie que lo ayudara. El otro ejemplo que deberían revisar siempre es este Animation Audio. Que bueno, también encuentra los assets.
Y acá, bueno, tengo sonido espacializado. Este demo deberían probarlo con audífonos. ¿Ya? Em, ¿Ya? También encontró los assets. Ahora, ¿qué pasa si yo le cambio el nombre a esto e intento abrir uno de estos programas? Colapsa el universo, ¿cierto? Aquí no funciona y en este estado ni siquiera me indicó un mensaje de error, lo cual no habla muy bien de Mono Engine. ¿Ya? Pero si les pasa, esa es la razón, no está encontrando los assets. ¿Ya? Y lo mismo, bueno, con cualquiera de estos ejemplos. ¿Ya? Entonces, está programado que esto funcione cuando existe una carpeta assets y una que se llame, de hecho, también la otra, pasa lo mismo, también es necesaria, la engine assets, ¿cierto? Lo intento hacer y aquí, mira, se puso todo de color rojo por alguna razón. Es porque no encontró los shaders. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Em, Pasa porque... em, ah, bueno, porque está programado de esa forma y la conducta, bueno, está explicada en el README del repositorio. Si uno viene aquí, por aquí está la explicación. Pero en definitiva, em, a ver, busquemos el código, si es que me acuerdo. Creo que era en Word. Ya, aquí está. Cuando uno genera una aplicación de Mona Engine, vengo aquí, por ejemplo, a cualquier, cualquier aplicación, por ejemplo, Breakout. Breakout, lo que hace esta clase es heredar de Mona Application. Entonces, el Mona Application lo que hace es, em, tiene un Word, que lo primero que hace es inicializarlo. Llama a user startup, go to definition. Entonces toma el Word. eh, ta, ta, mm, ya, lo que pasa es que el Mono Application no tiene aquí un constructor por defecto, pero utilicé el breakout que estaba aquí en example, ¿cierto? Y breakout tiene que tener aquí, claro, llama al constructor por defecto. Ahí está. Entonces el constructor por defecto de breakout llama al constructor por defecto del Mona Application. Y el application lo que tiene... No, estoy mintiendo. Estoy mintiendo. Breakout no tiene una referencia a Word. Application tampoco tiene una referencia a Word. Pero reciben esta función user update, recibe una función, recibe un Word. User startup que está acá. ¿Ya? Entonces mi pregunta es, lo que estoy tratando de averiguar es dónde se construye ese Word. Aquí Application Startup está recibiendo un Word. Entonces la pregunta es, ¿quién ejecuta a este? ¿Ya? Aquí puedo navegar por el código quizás de manera más simple con Visual Studio. Vengo aquí al Breakout. Voy a... el engine, creo que es el engine. Vamos a la definición del engine y aquí efectivamente está. ¿Se fijan? El engine, la clase engine, recibe o sea, tiene como atributo un Word. Y cuando se construye, lo instancia con la aplicación. Entonces, el constructor de Word, go to definition,
constructor de Word. Acá no aparece, si no aparece un constructor de Word, bueno, aquí lo marca como privado. Lo que está haciendo esto es obligarme a utilizar una factory para poder instanciarlo. O una clase amiga, porque aquí estoy llamando al constructor de Word con el argumento app. Entonces, para que esto sea factible, tiene que ocurrir que la clase engine tiene que ser una clase amiga, ¿ya? Que le da acceso al sector privado de Word, ¿ya? Por eso esto puede funcionar. Perfecto. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esto? Que la única clase que puede llamar al constructor de Word es engine, ¿ya? Y eso es efectivamente lo que está pasando, ¿ya? Esto no está pensado para que un usuario de la aplicación cree un mundo por su cuenta, sino que el engine es el único autorizado internamente para construir el mundo, ¿ya? Ok, volviendo al tema. En el constructor, acá aquí está el constructor por defecto, que no está definido aquí, pero puedo ir a la definición de mundo. Y aquí pasa esto, en la primera línea. Config get instance. Y esta es la técnica del singleton, ¿ya? Dentro de este singleton, aquí se me genera una variable, es estático, por lo tanto no necesito crear un objeto de la clase config, sino que esto opera a nivel de la clase config. Me genera aquí un objeto de la clase config, ya config instance. Y esto em, em, lo interesante es que nadie del mundo exterior puede llamar al constructor, ¿se fijan? Porque esto está con delete, me están borrando eso. Entonces esa es la forma, digamos, de implementar un singleton, porque nadie va a poder construir nunca un objeto del tipo config. La única manera de obtenerlo es obtener esta versión de config, que es un static, por lo tanto está pegado a la clase. No es un objeto de la clase, sino que la clase misma. El nombre clase ya está amarrado a una versión, ¿ya? Entonces cada vez que yo le pregunte en cualquier lugar del código al config, estoy accediendo a exactamente este mismo objeto. Y este objeto tiene la gracia de que tiene métodos para acceder a path. ¿Ya? Uno va a ser el path de los assets del engine y otro path para los assets de la aplicación. Y tengo otro método que por ahora no estoy usando, que es dame la ubicación relativa al ejecutable. ¿Ya? Ya, pero esto es lo importante. Cada vez que quiera acceder a información como el path donde tengo que buscar a los assets, voy a utilizar estos comandos. ¿Ya? Entonces, estábamos revisando este código que se me cerró. Entonces acá lo primero que hago es pido el config y ahora utilizo ese config para, aquí abajito, si se fijan, estoy pidiendo un valor. Taratatán, un valor. Get value or default. ¿Ya? Esto es por temas de reserva de memoria. Estoy definiendo un número máximo de GameObjects, que en este caso por defecto está siendo 1000. Le estoy pidiendo a un archivo de configuración el valor con este nombre. ¿Ya? Entonces veamos qué hace esta función. Esta función busca por la clave, ¿ya? Y me va a guardar aquí el valor por defecto. No, mentira. Acá recibe el valor por defecto. Entonces, si es que no encuentra la clave en Configurations, va a retornar el valor por defecto. Si la encuentra, retorna ese valor. Eso es todo. ¿Ya? En Configurations está utilizando la clase JSON, de manejo de JSON de nloman. Así que es bastante sencillo. La implementación de esto es leer un archivo de configuración. Y eso se hace. eh, ta, 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 Se hace la primera vez que le intento preguntar por un
un directorio. Y de hecho acá me equivoqué. Mira, presentar el código sirve para encontrar errores. Voy a dejar esto aquí fijo. No, dejémoslo ahí. No, está bien. Si se fijan, aquí nunca pedí un directorio. Pedí el config, que fue lo primero que se ejecutó, y viene acá y se da cuenta que no existe. Se me ejecuta este código template. Por lo tanto, no ha leído ningún archivo de momento. ¿Ya? No ha leído ningún archivo de momento. Así que está un poco mal la lógica. Pero la siguiente línea, de hecho, no hace nada más. Pues voy a, voy a modificarlo enseguida. Lo que debería pasar ya es llamar a esto. Cuando le pido un get instance, ejecuto esa función. Instance. Ya, eso es lo que debería pasar. Lo voy a dejar, voy a tirarlo a compilar por mientras, pero eso no debería molestar en nada. ¿Ya? Ok, entonces cuando pido el instance por la primera vez, cargo el archivo de configuración. Esa funcioncita load directories, puedo ir a la definición, está acá en el CPP, y la gracia es que aquí utiliza where am I y me da el directorio donde se encuentra el ejecutable. ¿Ya? Aquí, utilizando path, ¿ya? El objeto file system path, busca en el mismo directorio del ejecutable, busca el archivo config.json. Si es que lo encuentra y lo procesa correctamente, pasa todo eso. Y si es que no, me va a imprimir un mensaje de error y me dice, no hay un mensaje de... O sea, no hay un archivo de configuración válido, así que utiliza los valores por defecto. ¿Ya? ¿Cuáles son los valores por defecto? Están definidos aquí, en load defaults, ¿ya? Que están aquí. Entonces aquí me define un valor, un número máximo de objetos igual a 1200. ¿Ya? Ese es el número máximo de fuentes de audio y aquí una versión de OpenGL mínima que soporta. Probablemente puede ser menos, 3 algo, pero hoy en día todos los computadores, digamos, cualquier computador moderno tiene un OpenGL de una versión, digamos, 4.5 o más. ¿Ya? Y aquí define un nombre para el título de la aplicación. Esto va a tener relevancia si es que no eh, si es que no hay un archivo config.json al lado del ejecutable. Si es que existe, aquí lo lee con ese código, ¿cierto? Ese código está en algún lugar. Aquí está. Read configuration. Lee este archivo. Lo primero que hace es preguntarle al sistema de archivos, ¿cierto? ¿Existe? Si es que existe. Lo intenta leer. Y esta es la sintaxis simple. Este archivo recuerden que es de Loman JSON. Así que con esta sintaxis súper simple, input file stream, parsea el archivo de entrada como un archivo JSON. Si es que eso da algún error, el archivo era inválido, quizás debería agregar un log acá, pero esto falló, por lo tanto no se ejecuta todo lo de acá y entro a los valores por defecto. Ahora, si es que todo funcionó exitosamente, ahora le pido valores, ¿cierto? Porque el archivo de configuración, el configurations, ahora tiene todos los valores que tenía el archivo JSON, por lo tanto, le puedo pedir los valores. Le puedo pedir la ubicación de los assets, le puedo pedir o sea, los assets tanto de la aplicación como los del engine. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo relevante? Que en el archivo config.json lo puedo utilizar para decirle al ejecutable dónde buscar los assets. Y si no los encuentra, va a utilizar los valores por defecto. Y esos valores por defecto van a transformarse en las carpetas, digamos, de assets y de engine assets.
que son justamente las que tengo acá. ¿Ya? Assets y engine assets. Entonces acá no existe un archivo config.json, así que está utilizando el valor por defecto. ¿Ya? Eso es lo que pasó. Terminó la compilación, así que voy a instalar de nuevo. Se me pisotea todo lo anterior. Y si se fijan ahí me dice up to date porque se da cuenta que es exactamente lo mismo. Ahí me instaló algunos archivos que fueron los ejecutables, como modifiqué el código con una línea, ¿cierto? Pero se instaló todo, ¿ya? Bueno, y por supuesto esto funciona, ¿ya? Em, eso. Entonces, pude instalar el programa y lo ejecuté desde el directorio de instalación. Una gracia o algo que uno quisiera de un Game Engine es, por ejemplo, mover esta carpeta. ¿Qué tal si muevo esto por ejemplo, al escritorio? ¿Ya? Lo copié. ¿Ya? Y bueno, la gracia es que este es bueno, en este caso hay varios programas, pero este es mi videojuego, digamos. Supongamos que es simplemente Animation Audio. Supongamos que solo eso es mi videojuego. Esto es todo lo que necesito. Necesito el ejecutable, el DLL de OpenAL y los assets tanto del engine como de la aplicación. Y esto aquí está operativo y funcionando. ¿Ya? El mensaje de error que les comenté antes, o sea, no de error, que utiliza los valores por defecto, solo se imprime en modo debug y como compilé en release, no se imprimió. Eso lo pueden ver aquí bueno, aquí te dice, se expande a nada, un void. Pero si cambio aquí en debug, aquí dice, se expande a mona log get logger info, ¿ya? Entonces, bueno, si compilar en modo debug, me imprimiría ese texto, ¿ya? Esta es la versión para el cliente o para el usuario, ¿ya? Ok, eso fue el proceso, digamos, de instalación. Puedo revisar aquí las propiedades. Esto pesa 223, probablemente son los assets, porque el programa ejecutable y la DLL solo pesan 6 megabytes, ¿ya? Entonces esto nos da una pista del tamaño em, lo importante que es el peso de los assets, ¿cierto? Ahí si se acuerdan que antes, tiempos del Game Boy, del Super Nintendo, un ejecutable era, o sea, un videojuego caía en unos pocos megas o incluso menos de un mega, pero los assets eran súper limitados. Y cuando empezó PlayStation 1, tener acceso a esos 600 megabytes que tiene un CD era brutal. Ahí podíamos tener videojuegos de mayor complejidad, con más detalle, en términos de assets, no en tiempo de procesamiento. ¿Ok? Ya. Bueno, ya no necesito eso, puedo borrarlo. Y el paso siguiente, ¿cierto? Es, ok, eso es si es que quiero venderlo, pero mientras estoy desarrollando, yo quiero poder ejecutar mi código, ¿cierto? Y para eso necesito acceder a los assets. Y este ejecutable, en tiempo si es que no existe, va a buscar la carpeta assets que esté paralela al ejecutable. Eso es lo que está haciendo acá. Busca la dirección del ejecutable. Y aquí está ¿dónde está esto? Tengo la dirección del ejecutable y le busca el executable dir, perdón, es claro, el directorio donde está el ejecutable. Ya, eso lo estoy sacando acá con la función parentPath. Entonces busco en ese directorio estas dos carpetas. Y si voy acá a donde se compiló esto, la carpeta build, yo compilé en modo release, así que tengo aquí en examples release.
aquí si se fijan, no tengo esas carpetas asset y engine asset, ¿ya? Entonces, si yo trato de ejecutarlos de acá, no funcionaría, pero funciona porque estoy poniendo aquí ese archivo config.json. ¿Ya? Ese es el truco. Pero vamos a borrarlo y demostrar que no funciona. Entonces vengo acá e intento abrir el breakout y ¡tarán! Falla colosalmente, ¿cierto? Todo blanco porque no encuentra los assets en las direcciones por defecto. Ahora, si yo pongo este archivo config.json, que lo puedo investigar, si se fijan acá, tengo el título de la aplicación, OpenGL, OpenAL, bla, bla, bla. Y acá los directorios importantes son estos, ¿cierto? Son los directorios que voy a utilizar aquí. ¿Ya? Estoy utilizando para la aplicación, en este caso, porque son los ejemplos, examples, estoy buscando assets en la dirección donde tengo el código fuente, ya en el directorio examples assets, que es justamente donde está el código fuente. Ya, no está dentro del build, la carpeta build, sino que me estoy conectando directamente al repositorio que yo descargué con git clone. Vengo a examples, engine assets, ¿ya? Y está con el path absoluto, así que no hay nada relativo aquí, viene y utiliza eso. Y los assets del engine exactamente lo mismo, ¿cierto? Utiliza este directorio. ¿Ya? Y gracias a este archivo config que se encuentra exactamente al lado de... me salí. De esto, es que puedo llegar y ejecutar cualquier ejemplo de acá y va a funcionar. ¿Ya? Ese archivo config me está enlazando a los assets. Si yo lo modifico, por ejemplo, eso, me va a alegar o fallar de alguna manera. ¿Ya? Ahí está. ¿Se fijan? Está fallando. Eso es porque el archivo config.json no es correcto. ¿Ya? La gracia de eso es que em, em, yo también puedo ejecutar el programa desde acá. Vengo aquí y pongo, por ejemplo, set as startup project. Entonces que se me ejecute el breakout desde este directorio. Le pongo play y funciona. ¿Por qué funciona? Funciona porque estoy buscando ¿cómo se llama? El archivo config que esté al lado del ejecutable y ya se encuentra ahí. ¿Ya? Eso es lo bueno. De hecho, ahí el working directory es este. Creo que es incluso este, VS Debug Examples. No es la carpeta release que está dentro de esta otra carpeta. Esto es bien, bien desastroso. ¿Ya? Ahora, bueno, si lo compilo en debug pasa exactamente lo mismo. Se me genera el mismo archivo config. ¿Ya? Acá por ahora no se está actualizando ese nombre. Pero la pregunta es, ¿de dónde salió ese archivo config.json? ¿Ya? Y el secreto de todo esto es un truco con CMake. CMake tiene un comando que se llama configure file. Vamos a revisarlo enseguida. Entonces, CMake configure file, ¿ya? Que está por aquí. ¿Ya? Deberían revisarlo en detalle, pero lo importante es que toma un archivo y va a reemplazar las variables. Entonces acá, para que este archivo sea procesado correctamente, tengo que tener definida la variable applications assets dir y engine assets dir. Entonces, en mi archivo CMake, tengo que configurar esto. Ahora, ¿a quién le interesa el archivo config? Es a la aplicación, no al engine. ¿Ya? Entonces yo a la aplicación tengo que, cuando trabaje con la aplicación, tengo que configurar este archivo. Entonces acá esa tarea está pasando en el CMake relacionado a los ejemplos. ¿Ya?
aquí cada una de estas líneas, ¿cierto? Está compilando un ejemplo distinto. Pero después de eso, después de compilar, o sea, de hecho aquí lo hace antes, lo hace antes, acá me está definiendo las variables. Me está definiendo el Application Asset Directory y el Engine Asset Directory. Y lo define tal como donde se encuentra el código fuente, ¿ya? El CMake source dir, no es current, ¿ya? No es current porque sería, eso sería el directorio de los ejemplos. CMake current source dir que se utiliza en otros lugares. Aquí le digo el CMake source dir, que es el CMake padre que triggerió todo lo demás, ¿cierto? Que es el que está aquí. La ubicación de este CMake, ¿cierto? Donde está todo. Todo. Entonces, en esa ubicación, que vaya a la carpeta examples y asset. Y esto, todo este directorio me lo va a reemplazar por acá. Y el del engine por acá. ¿Ya? Y eso, entonces al ejecutar esto me va a configurar, perdón, me define esto y va a ejecutar la instrucción configure file que toma un archivo de entrada y me genera un archivo de salida. ¿Ya? Eso lo que hace es configurar el archivo. Y dejarlo en esta carpeta. De hecho, no está aquí, pero está en algún lugar de aquí. Creo que es en examples. Aquí está. ¿Se fijan? Configura ese archivo. Esta pura línea lo que hace es configurar ese archivo y lo deja acá. Entonces ahora aquí puedo mirarlo y tiene los valores ya definidos. ¿Ya? Lo hizo una pura vez. Y ahora el resto de la magia es en estas otras líneas. Para cada ejemplo se está ejecutando esta función que ejecuta todas esas instrucciones, ¿cierto? Que es el ejecutable, el estándar C++. Estoy agrupando eso en una carpeta, estoy enlazando a Mona Engine, estoy indicando los directorios de include, ¿cierto? Tanto de Mona como de su third party. Y estoy ejecutando estas dos instrucciones que se llaman add custom command. ¿Ya? Esto ejecuta un comando después de la compilación. Por eso dice aquí post build. El comando es esto que está por aquí, que dice copy if different. ¿Ya? La sintaxis es re fea en realidad, pero lo importante es que después de la compilación, o sea, después de esta compilación anterior, ¿ya? Para no de cualquier target, sino que de este target, ¿cierto? Target name es el argumento de la función, por lo tanto es esto, ¿cierto? Example 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cualquiera de ellos viene acá, entonces después de que se compile ese target, ejecuta este comando. Y el comando es copy if different. Entonces acá lo que hace es copia OpenAL si es que es diferente al que ya exista en ese directorio. ¿Ya? Entonces acá que se copie a donde, al directorio donde se encuentra ese archivo. Entonces, sea cual sea el directorio donde se guardó el target, va a copiar OpenAL, ya que ese es, o sea, el target del ejemplo, ¿cierto? Que se copie OpenAL, que es otro target, que es la Dynamic Library, ¿cierto? Que se compila en los third party, ¿ya? Por ahí, donde está OpenAL Soft, ¿ya? Entonces ahí toma el target, por eso conoce ese nombre, ¿ya? OpenAL. Y en el segundo comando es la misma idea, pero aparte, o sea, en vez de copiar OpenAL, esa notación de, ¿cómo se llama este? Angle brackets, ¿ya? Eso tiene, bueno, ciertas claves, no cualquier cosa es válida, entonces aquí me dice, esto me da la ubicación del archivo del target OpenAL, esto me da el directorio del target name, ¿ya? Eso te permite acceder a esa información. Pero en este caso yo ya sé que el archivo se llama config.json porque lo acabo de crear acá. Entonces le digo que me copie el config.json
al directorio de donde se encuentra el target. Entonces, al ejecutar el ejemplo, me va a estar, o sea, al compilar cualquiera de los ejemplos, me va a estar guardando el archivo config.json y OpenAL. Si lo ejecuto una sola vez, se van a copiar. Si lo ejecuto la siguiente vez, en realidad, como va a ser el mismo OpenAL y config.json, en realidad ya no se va a seguir copiando. Ya, eso es lo bueno. Y por esa razón me deja aquí en esta carpeta release, me deja el OpenAL, ya que es la DLL que necesito, y el config.json. ¿Ya? Y de esa manera yo puedo entrar a esta carpeta y ejecutar mi programa aquí con doble clic. Y también, y también puedo ejecutar desde acá, ¿ya? Para poder debuguear y trabajar cómodamente. Esa es la utilidad y el truquito. ¿Ya? Es bastante estándar. Existen potencialmente otras soluciones. Esta es la solución que encontré yo. Antes de este cambio, los assets, el engine, uno compilaba el juego y el juego quedaba enlazado al directorio del código fuente. Por lo tanto, si yo le pasaba el juego, el ejecutable a otra persona, no iba a funcionar porque no tenía los assets, ya estaban en otro directorio. O tenía que replicar exactamente el mismo directorio de compilación, lo cual es bastante em, em, innecesario y propenso a errores y extraños, ¿cierto? Uno quiere entregarle un ejecutable a alguien y que funcione a la primera. Entonces todo eso se puede hacer gracias a ese config. Ahora lo que quiero es programar un juego con Mona Engine y ejecutar este proceso de instalación, ¿cierto? Entonces vamos a tomar el mundialmente famoso Breakout implementado por Gerald y lo voy a copiar. Entonces vengo a mi directorio, voy a crear un directorio de trabajo, ¿cierto? Breakout Mona. Y aquí voy a clonar el repositorio. Voy a generar los archivos de Visual Studio utilizando presets. Y acá, bueno, hay varias opciones, pero en realidad no tiene nada en especial. Simplemente utiliza el generador para Visual Studio 17 y genera estos directorios, ¿cierto? Para build y para install. Entonces, ejecuto eso. Voy a compilar la solución completa en modo release. Ok, entonces ahora voy a buildear el target de install. Y tengo mi videojuego. Lamentablemente se me generan estos directorios que no son necesarios, ya, pero vienen de las dependencias de Mono Engine. También se está instalando Mono Engine acá porque también no le he agregado el booleano al CMake de Mono Engine y se instala por defecto. Pero lo importante es que acá en la carpeta bin tengo aquí el ejecutable. Ya, este es mi programa que quiero distribuir. Ya que tengo que subir a Itch, a Steam, al grabarlo en un CD, como sea. Ya, eso es. Entonces aquí hago doble clic y tengo el videojuego Breakout, ¿cierto? Versión Gerald. Y la gracia es que, bueno, automáticamente me dejó los assets del engine.
me dejó todo aquí listo llegar y utilizar. ¿Ya? También, también es positivo que dentro de la carpeta de build también me ubica el archivo JSON convenientemente para enlazarlo a los assets del código fuente, entonces no necesito copiarlos nuevamente a otro lugar. Y en tiempo de desarrollo también puedo venir aquí y me conecto al videojuego, ¿cierto? Que es este Breakout Mona. Set as Startup Project y puedo ejecutarlo desde aquí o el modo debugger, ¿cierto? Y gracias a ese archivo config es que eso es posible. También me deja ahí el archivo DLL de la biblioteca, ¿cierto? Entonces, esta forma de trabajar me permite trabajar desde Visual Studio, desde aquí de la carpeta nativa de build y desde la carpeta de instalación, ¿ya? Em, ahora, em, este, ¿qué es lo que necesité hacer, ¿cierto? Porque esta es una aplicación distinta que vive fuera de los ejemplos de Mona Engine. Tengo que preocuparme yo de guardar OpenAL y el archivo config. Tengo que hacer yo ese trabajo, ¿ya? Si quiero que mi archivo CMake tenga un proceso de instalación, tengo que hacerlo yo. Entonces, aquí lo estamos haciendo. Entonces, en el proceso de instalación de Mona, que me deje los binarios en el directorio de bin, ¿cierto? Include y leave en estos casos no los necesito, pero están ahí por completitud, si quieren llamarlo así. Y aquí está lo importante, que se instalen los assets, ¿cierto? En el directorio de bin. De hecho, quizás se puede poner esto aquí y es más elegante. Y aquí también podría eh, modificarlo para que el engine asset se instale de esa misma forma, pero eso se están instalando como parte del motor mismo, entonces eso habría que modificarlo desde acá. Ya, eso sería otra idea de mejora para este CMake, ¿cierto? Cuando se instalan los assets, aquí en vez de eso debería usar quizás ese bindir, ¿ya? Lo voy a poner por aquí, cruzando los dedos para que funcione. Ok, entonces, eso respecto de los assets y de los binarios, ¿cierto? Del programa. Y lo que me falta es el archivo JSON. Entonces tengo que configurarlo y en este caso tengo que definir el directorio de asset y y el de engines, los assets del engine, ¿cierto? Aquí. Y esto es para el archivo config que después se copia a donde está el target. Este archivo config está diseñado para que te ayude a programar desde o a desarrollar desde Visual Studio, ¿ya? Eso es lo importante. Me lo va a dejar aquí en la carpeta build, release o debug, ya debug también. Y me va a dejar el archivo config ahí para poder trabajar desde acá, desde doble clic, ¿cierto? Y desde aquí play. No está pensado para hacer un archivo config que me ayude aquí en la instalación. Para la instalación está pensado que se utilicen los valores por defecto. Ahora, si yo pongo un archivo config acá, también va a funcionar y lo enlazo a assets diferentes. Ya eso sería un hack que lo podríamos bloquear. Ya lo podríamos bloquear por código, pero en este momento histórico no está hecho. ¿Ya? Entonces podría pasar que alguien tome un juego de hecho en Mona Engine, agregue un config.json y lo conecte a sus propios assets. O incluso acá simplemente reemplaza el contenido de la carpeta, cambia los shaders y todo va a seguir funcionando. Esto en cierto sentido es como un mod de un juego, ¿cierto? Em, Así que no es nada distinto a eso. ¿Ya?
Pero para poder desarrollar entonces cómodamente desde Visual Studio necesitan eso. En Linux esto también pueden sacarle partido, ¿cierto? Habría que probarlo. Yo no lo he probado, siendo honesto, pero si tienen problemas con los assets, es cosa de configurar correctamente el archivo config.json. ¿Ya? Em, Eso. Bueno, también lo mismo respecto de OpenAL, que me deja el DLL en el lugar correcto para poder trabajar, ¿cierto? Tanto desde Visual Studio como haciendo doble clic en la carpeta. Si yo no tengo esto, después no me aparece acá ni los... O sea, no en el proceso de install, el proceso de install es aparte, ¿cierto? Pero en la carpeta de debug no van a estar los archivos y no voy a poder, me va a acusar error y nada va a funcionar llevando a frustración. ¿Ya? Ese es como el gran problema y lo que queremos prevenir para que todo fluya lo más rápido posible. ¿Ya? También, bueno, aquí yo le estoy diciendo intencionalmente que Mona Engine no compile los ejemplos, ¿cierto? Y que no se instale. El problema es que en este momento histórico esa variable está siendo ignorada, ¿ya? Pero, bueno, eso hay que actualizarlo, pero por ahora funciona y lo importante es que me genere esta carpeta install con el directorio bin, con todo lo que necesitamos en nuestra aplicación, ¿ya? Y eso es todo. Entonces así se pueden concentrar y simplemente desarrollar su aplicación acá con todo lo que necesiten.